¿Cómo usamos Word para hacer un índice y una tabla de contenidos en forma automática? Por ejemplo, para cualquier documento como una tesis, monografía, para un libro, etcétera. Es un procedimiento bien simple, pero que puede ahorrar mucho tiempo si no lo saben usar, especialmente para trabajos extensos. Vamos a usar en primer lugar las herramientas de formato. Por ejemplo, a todo el texto le vamos a dar el formato normal, que podemos por supuesto modificar el tipo de letra. En este caso tiene la letra Verdana en tamaño 10, pero los podemos cambiar. Y después los títulos, título 1, título 2, etcétera, con también el formato que decidamos elegir. Por ejemplo, pueden ser caracteres un poco más grandes. El hecho de poner un formato específico para cada nivel de títulos y para lo que llamamos el texto normal es lo que después nos va a permitir ir a la parte de referencias en la barra de herramientas e insertar, por ejemplo, una tabla de contenidos, una tabla de figuras, si queremos, para nuestro documento, que después se puede actualizar automáticamente cuando insertamos páginas o va cambiando el lugar del texto. Vamos a hacer ahora un ejemplo. Soy Florencia Roca para Finanzas para Emprendedores. Por ejemplo, voy a ir aquí a buscar un texto cualquiera. En este caso voy a usar un artículo de la universidad. Y bueno, lo tengo acá en Word. Entonces vemos que hay distintos niveles de escritura. Por ejemplo, me interesa que este sea el título principal. Entonces lo voy a seleccionar y le voy a poner que por ejemplo, puede ser el título principal o puede ser el número 1. Si no me gusta porque quedó muy pequeño, con botón derecho modifico el estilo. No lo modifico sobre el texto, sino que modifico el estilo. Por ejemplo, aquí le puedo dar un tamaño de letra un poco más grande. Puedo cambiar, si quiero, también, por ejemplo, el color de la letra o el tipo de letra. Si quieren descargarse fuentes, pueden ir a DaFont o a los sitios que tienen fuentes gratuitas y ahí encontrar algunas que, por ejemplo, pueden estar fuera de lo estándar, ¿verdad? Y darnos Aquí tenemos, por ejemplo, algunas que nos dan un aspecto un poco más de diseño, si queremos. Bueno, aquí, por ejemplo, voy a elegir la que se llama Basic Font. Bueno, el resto del texto, por ejemplo, aquí le ponemos formato normal. Normal. Y ahí está, en este caso el formato normal tiene, bueno, Cambria número 11, podemos poner el interlineado, todo lo que ustedes quieran. Después vamos a poner distintos niveles de títulos. Entonces el número 1 era el que se llama Inicios de la Escritura Jeroglífica Maya. Este lo vamos a llamar número 2. Y podríamos poner, por ejemplo, también otro que sea número 2, como el contacto. Y vamos a ponerle también aquí abajo, por ejemplo, la parte de datos. Todo esto es número 2. Fíjense que si nosotros cambiamos aquí arriba, modificamos el formato, se va a modificar en todo el documento, en las partes donde hayamos usado este formato. Bueno, simplemente seleccionar los formatos aquí. Si hay citas, por ejemplo, podemos usar lo que se llama quotes o intense quotes. Si hay títulos de distinto tipo o figuras, a las figuras también les podemos poner le podemos poner un título. Por ejemplo, acá, supongamos que tengo una figura, vamos a insertar, puede ser una gráfica, una tabla, etcétera. Con botón derecho le pongo insertar caption y entonces aquí lo puedo llamar ilustración, figura. Por ejemplo, esta va a ser mi figura 1, que se va a llamar, por ejemplo, Antropología de Vanderbilt University. Por ejemplo, esta es mi figura. Y acá le voy a decir que lo ponga encima de la figura. Ahí está. Le puso entonces un título. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces después voy a poder ingresar automáticamente un índice para las figuras.
o ilustraciones. Puedo tener tablas por un lado, figuras por otro, y a medida que vayan cambiando, automáticamente Word las va a actualizar. Si por ejemplo quiero introducir en el texto una referencia a esta figura, voy aquí al texto, por ejemplo cuando aquí terminó de hablar de Vanderbilt University, puedo poner ver figura 1 y entonces voy a referencias, cross-reference, y entonces voy a buscar las figuras, acá apareció, acá va a aparecer toda la lista de figuras que ya tengo en el texto, ahí está. Bueno, listo. Me había aparecido un par de veces, lo hice más de una vez. Ven que aquí entonces aparece figura 1 haciendo referencia específicamente al cuadro que tengo abajo. Después cuando le puedo poner update con el botón derecho, update field, y me lo va a actualizar si yo ingreso antes de la 1, por ejemplo, ingreso otra o después me va actualizando automáticamente todos los números. Bueno, una vez que entonces ya hemos puesto los títulos, hemos marcado los títulos principales, el título número 1, número 2, etcétera, hemos marcado el resto del texto con formato normal, podemos directamente ir, voy a ingresar acá, hagamos un salto de página, y entonces vamos a ingresar una tabla de contenidos. Entonces simplemente voy a la parte de referencias, Table of Contents o tabla de contenidos, y le voy a pedir que me inserte una tabla de contenidos. Puedo, por ejemplo, pedirle, no sé, algún determinado formato, como por ejemplo el formato normal. Puedo pedirle que ingrese acá los títulos que llamé 1, 2 y 3. Hay distintas opciones, si quisiera el 4 también, el 5, etc. Ok, y entonces aquí fíjense cómo me ingresó las páginas en las cuales está cada uno de los títulos, ¿verdad? Este que era el primero, el segundo, el tercero. Si yo, por ejemplo, ingreso, supongamos que acá hago un salto de página y entonces este título, el más importante, me queda en la página 3, no en la 2. Bueno, voy simplemente a la tabla que teníamos, botón derecho, actualizar, que me actualice toda la tabla y ahí está. Ven que ahora todos los números quedaron actualizados. Bueno, muchas gracias. Soy Florencia Roca para Finanzas para Emprendedores en YouTube.